Y hasta ahora el paquete cuestionado de reformas al COIP sigue en el documento y el correísmo insistirá en ello. Este paquete está muy bien elaborado para ejercer una especie de apretón a la justicia con varios planes. Por si acaso no pase un artículo, pasa otro. Lenin. Fernando, Andrea, para que los televidentes lo tengan claro, vamos a desglosarlo. ¿Con quién? Con el penalista Ramiro García. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo para todos los televidentes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos, doctor. Quisiera invitarlo a hacer un repaso detallado por las que son quizás las más escandalosas propuestas de la más reciente intentona reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Empecemos entonces, doctor. ¿Qué utilidad puede tener para la sociedad el levantamiento de la reserva de las investigaciones previas que realiza la Fiscalía y que se está planteando ahora? Mire, Lenin, como asunto previo, creo que es necesario señalar que este es en general un muy mal proyecto. Es decir, un proyecto construido como colcha retazos, un Frankenstein en el que se incluyeron todas las propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal de toda laya, color y pelaje que se ha presentado ante la Asamblea Nacional. Y claro, este termina siendo un Frankenstein en donde se trata de salvar alguna cosa y en donde además se ha tratado de aprovechar que son 80 y pico artículos, para colar unos cuantos temas que son de interés político específico, en este caso el correísmo. En primer lugar, el tema que usted acaba de señalar. La investigación previa es llevada técnicamente por Fiscalía y además sometida a reserva de la información. ¿Por qué? Porque todavía no estamos dentro del proceso penal que es público, estamos en una fase preprocesal en la que se maneja información que en muchos casos puede ser resultado de la cooperación internacional de diferentes órganos de policía y de investigación. Y que, como acaba de suceder hace 1 o 2 semanas, puede desembocar en operativos internacionales en varios países, como el que acaba de pasar contra la mafia albanesa hace pocos días, en España, en Ecuador y en otros países. Entonces, claro, esto sería el sueño del narcotráfico, porque bastaría con tener asambleístas aliados a los grupos de criminalidad organizada, y que ya el caso Metástasis nos ha mostrado que sí los hay, y para que puedan acceder a esa información reservada que maneja Fiscalía y alertar de la dirección hacia dónde van las investigaciones y eventualmente a los posibles procesados. Ese es el único riesgo, doctor. Donde le vea. Ese es el único riesgo, doctor, que campaneen, no, que avisen, que no es poca cosa, por cierto, pero ¿es el único o hay otros también? No, hay muchos otros. Empezando porque es inconstitucional que el legislativo pueda interferir en actividades netamente judiciales, como la investigación previa. Es decir, por donde usted lo vea, este artículo es inadecuado. Otra intentona reformatoria. Doctor, ¿qué es lo que puede estar detrás de la intención de querer acortar el tiempo de investigación de un delito? Otro de los temas pues, que se ha propuesto. Mire, este es un tema que se viene debatiendo desde hace rato, porque por un lado en el Código Orgánico Integral Penal se establece que la investigación previa puede durar hasta 2 años, pero por otro lado tenemos los plazos de prescripción de los delitos, lo que significa que en delitos graves este plazo puede ser muchísimo más amplio que esos 2 años que se establecen en el Código. Yo creo que por un lado es necesario establecer un plazo debido, pero que permita a la Fiscalía actuar adecuadamente, porque, ojo, armar casos en temas como delincuencia transnacional, como narcotráfico, como lavado de activos, como tráfico de personas, que requiere cooperación internacional inclusive, puede tomar años. Entonces, en esto, bajo el argumento del plazo razonable, lo que se está tratando de hacer es coartar la posibilidad de actuación de la Fiscalía. A mí me parece inadecuado esto también, pero además es incoherente porque en un artículo se establece que una reducción del plazo de la investigación, pero en otro artículo se establecen nuevos delitos imprescriptibles. Es decir, o estamos a favor del plazo razonable o estamos en contra, pero pónganse de acuerdo. Lo que pasa es que, como dije hace un momento, este es un proyecto construido a pedazos, a retazos, y ahí es donde ahí es donde se nota la incoherencia.
Hablemos de otro retazo, doctor, y sobre cómo se debe entender el tema de la prevalencia de la justicia indígena por sobre la justicia ordinaria. ¿Cuál es el cambio que se está proponiendo y cómo operaría si es que llegara a entrar en vigencia? Mire, este es un tema que ya ha sido tratado por la Corte Constitucional y que creo que deberá volver a ser tratado por la Corte Constitucional. Yo creo que no es un tema que requiere una nueva norma legal, requiere posiblemente una nueva sentencia de la Corte Constitucional en la que se aclaren cuáles son los parámetros en los cuales actúa la justicia ordinaria y en los cuales actúa la justicia indígena, porque de lo contrario vamos a generar espacios de inseguridad jurídica y de impunidad que no son deseables, por supuesto. Me parece que también esto no tiene mucho sentido, así como la nueva causal de revisión que se está tratando de colar en este tema y que sería conveniente pues, que nos refiramos. Y ya vamos a eso, doctor. Lo que pasa es que sí quería tener claro qué pasa o qué ocurriría eventualmente si se llegara a aprobar este tema de la justicia indígena y de su prevalencia por sobre la justicia ordinaria. Sí. Por ejemplo, por envenenar el agua de Ambato o por incendiar Quito, la justicia indígena resuelve que no ha habido infracción. Entonces, ¿qué le tocaría a la Fiscalía? ¿Archivar la investigación? ¿Qué le tocaría a los jueces que llevan adelante un proceso? ¿Archivarlos? Y aquí no ha pasado nada porque no se puede dar un doble juzgamiento. No se puede. Exactamente. Justamente por el tema, por el principio de non bis in idem, no se podría juzgar dos veces por la misma causa, no se podría hacer un juzgamiento en justicia indígena y luego otro en sede de justicia ordinaria. Por eso, insisto, podría darse una colisión de jurisdicciones, pero peor aún podría darse eventos y escenarios de impunidad totalmente inaceptables. Vamos ahora sí, doctor, al tema más polémico y le pregunto directamente, ¿esta intención de establecer una nueva causal para la acción de revisión es el equivalente a la Comisión de la Verdad que buscaba el correísmo al iniciar este periodo legislativo? Sí, por supuesto. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando son comisiones internacionales, no jurisdiccionales. Ojo, porque además, y eso hay que dejarlo muy claro, en este artículo, muy hábilmente, incluyen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como causal de revisión, lo cual inclusive ya existe en otros ordenamientos jurídicos, como el colombiano. Pero luego, como trencito de juguete, le añaden un vagón. Y en este vagón incluyen los informes de los comités de derechos humanos, que son órganos no jurisdiccionales, que son órganos con decisiones con alto peso moral y político, por supuesto, pero no vinculantes, que son órganos de supervisión de ejecución de derechos, que son órganos que no tienen mecanismos, además, de supervisión de ejecución de sus decisiones, a diferencia de la Corte Interamericana. Entonces, claro, se está tratando de incluir esto de manera que puedan utilizar cualquier informe de cualquier Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hay un montón, las que se refieren a derechos humanos, a independencia judicial, a género y diversidad. Bueno, hay varios. Naciones Unidas está conformada de un montón de comités de supervisión de derechos. Entonces, claro, bastaría con que cualquiera de esos emita un informe para que una decisión, un informe sobre ejecución de derechos en un caso específico, para que ese caso deba ser obligatoriamente revisado. Pero lo peor no solo es esto, sino la disposición general que va atada a este artículo. Porque en la disposición general establecen que en caso de aplicarse esta causal de revisión, se establecerá la responsabilidad administrativa y penal de los jueces y fiscales que hubieran intervenido. Ahí solamente les faltó poner Diana Salazar en el artículo. Y no solo esto, sino que señalan, si es que jueces de Corte Constitucional se hubieran pronunciado dentro de ese proceso, que eso sucede en todos los casos a través de la acción extraordinaria de protección, serán destituidos. Es decir, establecen inclusive causales de destitución de jueces de Corte Constitucional que ni siquiera están sometidos al control de fiscalización del legislativo en una disposición general. O sea, se instrumentaliza impunidad y venganza. Impunidad, venganza, pero además de la manera más torpe, más idiota que puede haber. Porque
están hasta reformando la Constitución a través de una disposición general. Una cosa de lo más idiota, insisto, de lo más torpe, que la verdad nos muestra un nivel de debate legislativo deplorable. Pero lo triste es que esto salió de la Comisión de Justicia con informe favorable por unanimidad. Además, existe el video, yo mismo lo acabo de subir en mis redes sociales, del asambleísta José Agualzaca de la Revolución Ciudadana proponiendo esta causal de revisión y esta disposición general. Es decir, que no me vengan a decir que no sabíamos y nos pasaron gato por liebre. No, simplemente o no leyeron o no entendieron o hubo un pacto por detrás de vamos a ver qué pasa y si cuela, cuela, pero insisto, esto es desde lo jurídico impresentable. Doctor, ¿por qué se le quiere abrir las puertas a los distintos comités de derechos humanos de la ONU? ¿Y por qué el correísmo, por ejemplo, no ha actuado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es la diferencia cualitativa, si es que existe alguna, entre estos organismos, Corte Interamericana y los comités de derechos humanos de la ONU, los distintos comités? Las diferencias, porque no solamente es una, son varias y son enormes. En primer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional. Los comités de derechos humanos no son órganos jurisdiccionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias vinculantes y obligatorias producidas o emitidas después de un proceso contencioso en el cual el Estado interviene y, por supuesto, la parte accionante, la parte demandante. En el caso de las comisiones, simplemente hay una petición y en base de esa petición e informes de algún experto designado a dedo, se puede emitir un informe. De ninguna manera equivale lo uno a lo otro y de ninguna manera se puede equiparar lo uno al otro. Si es que el correísmo hubiera querido que jueces internacionales revisen, por ejemplo, las sentencias del caso Sobornos, habría acudido ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, habría ido primero ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nunca lo hizo. Y digo nunca lo hizo, ¿por qué? Porque de acuerdo al reglamento de tramitación de procesos ante la Corte, tenía 6 meses después de que se hubieran emitido las decisiones consideradas como lesivas para presentar su petición. Esos 6 meses pasaron a CEFU. Por lo tanto, de ninguna manera el correísmo ha acudido a cortes internacionales. Ahora lo que quiere acudir es a comités internacionales, que son comités de carácter más administrativo y de supervisión de derechos, y no a cortes internacionales. Pero con la redacción se nos está queriendo confundir y plantear como que sí, no, qué miedo hay de que jueces internacionales revisen lo hecho por los jueces nacionales. Ningún miedo, pero que sean jueces, pues. No funcionarios administrativos de comités designados a dedo los que revisen las decisiones de los jueces en jurisdicción internacional. El correísmo dice que ellos no están legislando o intentando legislar para una persona, sino para una comunidad, que es como se debería pues, construir una norma, doctor. Pero dejemos en claro algo. ¿Es verdad que hoy en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se necesita de una reforma al COIP para que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean obligatorios? Se lo pregunto pensando en el caso El Universo, en donde bueno, pues se instrumentalizó todo lo que había señalado la Corte Interamericana sin necesidad de ninguna reforma. Mire, yo creo que la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su carácter vinculante está ya fuera de debate y fuera de discusión. Eso solamente lo discute Maduro en Venezuela. Pero creo que para toda la región está claro que lo que decide la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatorio y vinculante. Punto. Para esto no se necesita una causal de revisión. Pero claro, ¿por qué la meten dentro de una causal de revisión? Porque era necesario en ese tren meter el vagoncito. Y el vagoncito es comités de derechos humanos. Es decir, tratar de equiparar un informe de cualquier comité de supervisión de derechos con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vuelvo y repito, es un órgano jurisdiccional y que emite sus sentencias después de un proceso contencioso. Así que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ahí radica la trampa y claro, esta es una reforma, no es que con dedicatoria, a la medida, como SASPE. Tan es así que inclusive la complementan con una disposición general en la que no solamente se establece
como efecto la revisión de la sentencia, sino también la persecución penal a quienes hubieran intervenido en la producción de esas sentencias y la destitución de los jueces de Corte Constitucional. Por favor, eso a mí me parece una vergüenza. En general, insisto, el proyecto es muy malo. Yo creería que, porque además, como usted dice, si vamos a generar un proyecto de reforma integral al Código Orgánico Integral Penal con 80 reformas, por lo menos sentémonos primero a debatir cuál es la línea que vamos a seguir, hacia dónde tiene que caminar el Código Orgánico Integral Penal, qué es lo que esperamos del Código y hacia dónde tienen que encaminarse esas propuestas de reforma. Y solo entonces podemos empezar a formular propuestas de cambio. Pero acá no, acá lo que hicieron es coger todas las propuestas de reforma al COIP que había, meterles de una sola olla y luego, claro, prenderle el fogón y veamos qué sale. Y salió Frankenstein o estaba a punto pues de salir. Doctor, si el lawfare es el abuso de la justicia en contra de alguien, ¿cuál sería el término que recoja la intención de adecuar la ley para salvar las responsabilidades de alguien que alguien tiene pues con la justicia? ¿Hay algún término jurídico que lo recoja o lo dejamos solamente como zapada? Yo creo que esto es zapada criolla, viveza criolla elevada a actividad legislativa. A mí me parece que realmente es vergonzoso lo que está haciendo en este momento nuestro legislativo, en específico con el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Me parece que no tiene sentido que después de haber por primera vez en mucho tiempo tenido una alta aceptación por parte de la Asamblea, pues se fumen su capital político en una bobada como esta, ¿no? Que además es intratable. Y claro, creo que la mayoría de bloques pues estarán de acuerdo en que esto no tiene sentido. Y ahora, lo que se está debatiendo es, ¿salvamos una parte del Frankenstein o echamos a la basura el Frankenstein y construimos un proyecto coherente, con sentido, que nos permita además utilizar al Código Orgánico Integral Penal como un instrumento de seguridad ciudadana, pero sobre todo de coherencia legislativa? ¿Qué coherencia legislativa puede haber si esos 80 artículos de cambio son producto de 58 o más propuestas de reforma, donde entran, insisto, propuestas de todos los colores, de todas las tendencias, de todos los pelajes, sin ninguna organicidad, sin ningún objetivo único? Entonces, así no se puede legislar con seriedad. Yo creo que la Comisión de Justicia le ha hecho un muy flaco favor al país. Pero construir un nuevo proyecto, ¿quién es, doctor? Porque usted lo señala, una comisión de justicia pues que está constituida por quienes le hacen flacos favores al país, en donde lo que ha ocurrido no es menor, porque ese articulado replicado en una disposición general única, lo que significa es que los autores de esto tenían plan A y tenían plan B en la misma ley. Y si el informe pasó por unanimidad, como usted lo ha señalado, es más que claro que había un acuerdo político en el que todo esto pues les parecía bueno. La otra posibilidad sería que tengamos unos legisladores tan torpes que ni siquiera leen lo que aprueban y yo no me voy a ir contra el legítimo derecho a la honorable torpeza de nadie, pero ¿es creíble, doctor García, que nadie supo de esto, que se enteraron recién a horas de la votación? Vea, a ver, insisto, del video que circuló ayer y que yo mismo lo he subido a mis redes sociales, aparece claramente que el asambleísta José Agualzaca de la Revolución Ciudadana propone tanto la causal de revisión como la disposición general. Entonces, la aseveración de nosotros no conocíamos y nos la colaron a última hora, pues no tiene mucho asidero. Lo que sí puede pasar, ojo, estamos en Ecuador, es que no hayan leído o lo hayan leído muy superficialmente y recién se dieron cuenta de la estupidez que estaban haciendo a la hora de discutir el tema en el Pleno. Que no hayan leído, que no hayan entendido lo que leyeron. Que no sé si es peor Claro. Ojo, no sé si es peor lo uno o lo otro, pero sí, o sea, es una posibilidad, pero una posibilidad que nos demostraría un tristísimo nivel de nuestro legislativo. Doctor Ramiro García, jurista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Denis.